Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre hernias y sus tipos, ¿no? Entonces vamos a comenzar. En primer lugar, una hernia, ¿qué es? Una hernia, como están viendo, es como una protusión, ¿ya? Como pueden ver acá, a ver, ya. Es como una protusión a nivel del abdomen, en este caso, ¿no? Porque estamos hablando de hernias abdominales. Entonces, una hernia es una protusión a nivel del abdomen donde generalmente se van a meter vísceras y bueno, van a generar presión hacia adelante, ¿no? Es por eso que en la clínica nosotros vamos a ver personas que tienen, ¿no? Bolitas a tales niveles donde salen las hernias. Hay diferentes tipos de hernias, pero antes de entrar a ese tema, vamos a ver la diferencia entre una hernia y una eventración, porque varios usan el mismo, algunos usan la misma definición, pero en realidad tienen una que otra cosita diferente. Al final, los dos están compuestos por un anillo herniario, los dos tienen contenido, los dos están formados por un saquito herniario, pero la diferencia es que las hernias van a salir por un agujero anatómico y las eventraciones salen por un agujero adquirido. ¿Ya? ¿Cómo así? Las hernias salen por un agujero anatómico, es decir, por ejemplo, por el ombliguito que tenemos un agujerito de por sí anatómico, pueden salir hernias. En cambio, las eventraciones salen por agujeros adquiridos. Adquiridos ya sea, no sé, por ejemplo, porque has tenido por ahí una cesárea, ¿no es cierto? Y una cicatriz, te han operado pues del apéndice, te han operado de la vesícula y se van formando cicatrices que al final llevan zonas de debilidad y por ahí pueden salir las hernias. O has tenido un accidente de carro, ¿no? Y digamos en esta zona ha habido el trauma, entonces ya de por sí es una zona de debilidad, ¿no es cierto? Y por ahí pueden salir las hernias, ¿no? Por agujeros adquiridos. ¿Lista? Bueno, las principales hernias de la parte abdominal van a ser las que estamos viendo. Si está a nivel umbilical es fácil, ¿no? Porque son hernias umbilicales. Encima, a nivel del epigastrio, son las hernias epigástricas. En el lado posterior, digamos, no tanto laterales, sino posterior, están las hernias lumbares, o también llamadas hernias de Petit. Luego tenemos en el borde lateral de los rectos abdominales, que en un momento vamos a ver un poquito la anatomía del abdomen en cuanto a músculos para entender esta parte. Entonces, en el lado lateral de los rectos del abdomen están las hernias de Spiegel. Aquí está. Luego, encima del ligamento inguinal, en la zona inguinal, las hernias inguinales. Debajo del ligamento inguinal, las hernias crurales. Y por el agujero obturador, las hernias obturatrices. Aunque la más frecuente son las hernias inguinales. ¿Ok? Listo. Bien, las hernias entonces se van a dividir en hernias reductibles o hernias irreductibles. Las hernias reductibles, como el mismo nombre lo dice, son aquellas que pues pueden reducirse. Es decir, yo veo la bolita en el abdomen, ya digamos, ya, acá. Veo la bolita, ¿no es cierto?, acá en el abdomen, entonces yo con mi mano como que trato, ¿no?, de llevarlas hacia adentro, trato de moverlas. Entonces, si llegan hacia adentro, significa que son hernias reductibles. Pero si no pueden moverse, no pueden ir hacia adentro, regresar, son hernias irreductibles, ¿vale? Bueno, dentro de las hernias reductibles pueden ser obedientes o no obedientes. Coercible significa obediente. ¿Listo? Entonces, si reduce, si se mete y permanece dentro, es una hernia coercible. Pero si reduce y se sale al toque, es una hernia rebelde, ¿no? Que no obedece, es una hernia incoercible. Listo. A ver, las irreductibles eran aquellas que no se podían reducir, ¿no? Que no podían volver hacia adentro. Y estas pueden ser incarceradas, como la que vemos en esta imagen, que prácticamente el intestino ya ha salido, ¿no? Y esto puede generar obstrucción. Y puede ser estranguladas, donde en esta zona hemos visto que ha salido el intestino, pero ya el flujo arterial, ¿no es cierto? Todo el flujo de sangre ya no está llegando a este nivel, ya no está irrigando. Por lo tanto, se está dando la isquemia, es decir, que el flujo de sangre ya no llega. Y si hay isquemia, en cualquier momento va a haber necrosis, es decir, el tejido va a morir poco a poco. Es decir, tenemos hernias estranguladas. ¿Ok? Listo.
Bueno, vamos a pasar a las hernias más frecuentes que les mencionaba, que son las hernias inguinales. Entonces, las hernias inguinales, como datito, son mucho más frecuentes en los varones. ¿Listo? Y para entender dónde se ubica una hernia inguinal, vamos a ver un poco de anatomía. Esta es nuestra pelvis, ¿ya? Para ubicarnos en el espacio hay que saber que a nivel de nuestra espina ilíaca anterosuperior y un poquito antes de lo que es la sínfisis del pubis hay un ligamento. Corre este ligamento, que es el ligamento inguinal. Listo. Entonces, el ligamento inguinal nos va a dividir una parte superior y una parte inferior. Todo lo que está encima del ligamento inguinal es la zona inguinal. Todo lo que está debajo del ligamento inguinal es la zona crural o femoral. Entonces, si vamos a hablar de las hernias inguinales, vamos a hablar todo lo que está encima del ligamento inguinal. ¿Listo? Ya saben que es el ligamento inguinal. A ver, encima de este ligamento inguinal va a correr un conductito, ¿ya? Formado por dos anillos. Imaginemos que es así, ¿ya? Uno es el anillo inguinal profundo y otro es el anillo inguinal superficial. Y dentro de este conducto van a correr estructuras que al final se van a ir para esta parte, ¿no? Lo vamos a entender mejor en este planito. Bien, decíamos entonces que aquí este ligamento inguinal, ese sería el agujero o el anillo inguinal profundo, a este nivel el anillo inguinal superficial, y por dentro decíamos que corrían estructuras, ¿no? En este caso es la imagen de un varón, por eso está corriendo lo que es el cordón espermático y que finalmente este va a bajar, ¿no es cierto? Ya está, listo. Bueno, ¿para qué he hecho esto? Uno, para que se fijen que la hernia inguinal es lo que está encima del ligamento inguinal, o sea, la bolita sale por ahí. Y otro, para diferenciar de una hernia directa de una indirecta. ¿Cuál es la diferencia? Bien, resulta que nosotros tenemos unas arterias, ¿no es cierto?, que van bajando por toda la zona abdominal. Y una de esas arterias es la arteria ilíaca externa, ¿ya? Y ramas de la arteria ilíaca externa van a dar a este conductito, que son las arterias epigástricas, ya, epigástricas inferiores. Bien, a ver, lo voy a poner más arriba. Uy, ya, mejor lo dejo así. Bueno, las arterias epigástricas inferiores van a estar en esta zona, ¿no? Arterias epigástricas inferiores. Esto nos sirve porque todo lo que está para este lado, ¿ya? Todo lo que está para el lado anterior, para el lado medial de las arterias epigástricas inferiores, se lo va a conocer como las hernias directas. Pero si está para el lado exterior, lado lateral, cerca, en el anillo inguinal profundo, ya son las hernias indirectas. Listo, entonces conociendo todo esto, nosotros vamos a hacer una diferencia, ¿no?, entre las hernias directas y las hernias indirectas de la parte inguinal. Cham, cham. Listo. A ver, veamos ya. La primera diferencia, entonces tenemos que las hernias directas están para el lado medial, el lado interior, ¿no es cierto? Que están los vasitos epigástricos, entonces están para el lado interior de los vasos epigástricos. Y las hernias indirectas están para el lado lateral, el lado exterior de los vasos epigástricos, ¿no? Están para el lado exterior en el anillo inguinal profundo. Esas son las hernias indirectas. Otra cosita también es que las hernias directas, decíamos que están para el lado medial, el lado interior de los vasos epigástricos, pero van a estar también cerca a lo que es el triángulo de Hesselbach. Entonces, para entender este triángulo de Hesselbach, vamos a ver esta imagen. Ya, miren, fíjense. Este es un músculo, que es el músculo recto abdominal, es uno de los músculos del abdomen, que más tarde vamos a ver la anatomía muscular ya del abdomen para que entiendan bien, pero para ir adelantándoles, este es el músculo recto del abdomen. Este es el ligamento inguinal y estos son los vasos epigástricos inferiores, ¿no? Entonces, para el lado interno medial de los vasos epigástricos inferiores, decíamos que están las hernias directas.
pero estas van a estar dentro de un triángulo que se forma entre estos vasitos, entre el ligamento inguinal y entre el músculo recto del abdomen, ¿no? Se forma un triángulo y ahí dentro están las hernias directas. Para afuera estaban las hernias indirectas, pero dentro del triángulo de Hesselbach, las hernias directas. ¿Listo? Bien, entonces ya hemos visto otra diferencia. Otra cosita, las hernias directas generalmente son adquiridas. Es decir, si son adquiridas, se van a encontrar más que todo en personas mayores, ¿no? En adultos, adultos mayores, generalmente. En cambio, una hernia indirecta es algo congénito, con lo que a veces se nace, ¿no? Entonces, más se va a encontrar en los niños, por ahí quizás en los ancianos, ¿no? Pero si es algo congénito, es más de las edades tempranas. Entonces, son sus principales diferencias en cuanto a la localización. ¿Listo? Ahora sí entremos a la clínica. Entonces, ¿cómo se presenta un paciente que tiene una hernia? Son pacientes que te dicen que, bueno, les ha salido una bolita, que duele, que a veces cuando tratan de levantarse de la cama, como que les duele, a veces no pueden caminar, sienten que algo les molesta, etcétera, ¿no? Pero a veces la misma bolita no se ve, pero estos sienten el dolor. Los pacientitos sienten el dolor. Entonces, lo que se hace dentro de la clínica es la maniobra de Valsalva. Se le pide al paciente que genere una presión, por ejemplo, puede toser, puede pujar y de pronto vamos a ver cómo una bolita va a emerger, ¿no es cierto? Y acá lo estamos viendo en una imagen, como al momento de pujar todo está tranquilo, ¿no es cierto? Pero al momento de pujar como que se hace, como que se levanta algo, ¿no? Se levanta algo. Bueno, esto lo vamos a ver en métodos de imagen, ¿no? Pero en realidad lo que se ve es en la clínica, ahí con el mismo paciente, sin recurrir a nada de imágenes. Entonces, nuevamente, tenemos la maniobra de Valsalva, se le pide que puje, que tosa, y vamos a ver cómo la bolita va a emerger, ¿ya? Ahora, con Valsalva nosotros vamos a saber si hay hernia o no, ¿no? Ya hemos visto que hay una hernia. ¿Cómo saber si es una hernia directa o es una hernia indirecta? Ya sabemos la definición, lo que es, pero en la clínica, ¿cómo nosotros vamos a verlo? Entonces recordemos nuestro gráfico. ¿Ya? Para este lado estaba la pelvis, ahorita estoy dibujando el ligamento inguinal. Encima del ligamento inguinal corría, ¿no?, como un conducto con el anillo inguinal profundo, el anillo inguinal superficial. Ay, ya decíamos que acá estaban los vasos epigástricos inferiores, ramas de la arteria ilíaca externa. Ya decíamos que para el lado interno están las hernias directas en el triángulo de Hesselbach. Ya decíamos que para el lado externo, en el anillo inguinal profundo, salían las hernias indirectas, ¿no es cierto? Ya sabemos eso. Entonces, la maniobra de Landívar, ahí está. La maniobra de Landívar es que nosotros vamos a pedirle al paciente que puje, pero primero con un dedito vamos a tapar esta zona del anillo inguinal profundo. Entonces, si al momento de que el paciente tosa, que puja, lo que sea, nosotros sentimos que a este nivel está saliendo como una bolita, obviamente vamos a suponer que se trata de una hernia indirecta, ¿no es cierto? Pero si al momento de pedir que puje, nosotros no sentimos nada que sale por acá, pero sabemos que hay una hernia, entonces si no sale nada por acá significa que la hernia está a este nivel, ¿no es cierto? Entonces se trataría de una hernia directa. ¿Listo? Esa es la clínica de las hernias inguinales, que como ya les mencionaba era mucho más frecuente en los varones. Ya para terminar con ese tema de las hernias inguinales, tenemos la clasificación de las mismas según la clasificación de Nyhus. Entonces vamos a decir que son tipo 1 si se trata de hernias indirectas, pero que el anillo inguinal está normal. Tipo 2 si son indirectas, pero que su anillo inguinal profundo, es decir, esta zona, ¿no es cierto?, y está dilatada. Tipo 3 puede ser A, B o C. Tipo 3A si son hernias directas. Ya hemos visto lo que es una hernia directa. Tipo 3B si es una hernia indirecta, pero ya todo está alterado, ¿no? El anillo inguinal ya está muy dilatado, quizá ya está jalando lo que son las arterias. Y dentro de esta clasificación del 3B vamos a encontrar también lo que son las hernias gigantes. ¿Ya? Hernias gigantes. ¿Y qué es una hernia gigante? Es lo que estamos viendo acá.
Es una hernia que ha perdido el derecho a domicilio. ¿Cómo así? A ver, pongamos el ejemplo ya, de que tu papá un día te dijo que se iba por cigarros y después de 5 o 10 años nunca regresó. Y de pronto tu papá un día regresa y quiere entrar a su casa, ¿no? Pero tu mamá ya hizo una nueva vida, ya tiene una nueva pareja, tú ya has crecido, las cosas dentro de tu casa han cambiado y ya no puede regresar tu papá a tu casa, ¿no es cierto? Entonces, imaginemos eso. A ver, imaginemos que esta zona del abdomen es tu casa y que tu papá salió, ¿no es cierto?, de tu casa. Y ya no puede regresar, pues porque las cosas han cambiado. Entonces tu papá tiene que vivir en su nueva casa. Listo. Esa es, digamos, la comparación que les puedo hacer para que entiendan un poquito mejor. Pero, obviamente, va a tener que llegar un momento en que entre tu papá, que entre todas estas vísceras, ¿no es cierto?, nuevamente en su casa. Y para lograr eso, no es que de golpe todo va a entrar, no. ¿Por qué? Porque acá el abdomen ya se acostumbró a vivir sin todo este peso de vísceras, el diafragma ya se acostumbró, el tórax ya se acostumbró, todo, ¿no es cierto? Ya se acostumbró a vivir sin todo este peso, pero eso tiene que regresar en algún momento. Y para que regrese le tenemos que hacer un espacio. Entonces hay una técnica que se llama la técnica de neumoperitoneo. Nosotros en esta manguerita lo que se está dando es aire. Entonces poco a poco se va haciendo una cavidad de aire, ¿ya? De neumoperitoneo. Neumo significa aire, aire en el peritoneo. Poco a poco se está haciendo aire, se está haciendo espacio para que ingrese esta víscera hacia adentro. No es que tiene que ingresar de golpe, sino que nosotros poco a poco vamos haciendo un espacio más grande para que pueda ingresar. ¿Listo? Entonces esas son las hernias gigantes que pierden derecho a domicilio, que pierden derecho a entrar a su casita de golpe. Bien, ahora pasamos a los otros tipos de hernias. Entonces pasamos a las hernias crurales, que eran las que salían debajo del ligamento inguinal, ¿no? A esta zona. Entonces las hernias crurales vamos a ver que son las más frecuentes en las mujeres. Y que algunos factores de riesgo para que se den hernias crurales es que primero sea una mujer que tenga un índice de masa aumentado, es decir, mujeres no en sobrepeso, en obesidad, y aparte multíparas, es decir, las que han tenido varios partos. ¿Y esto por qué? Generalmente este anillito crural, que es por donde salen, es un anillo pues chiquito, pero por la presión que ejerce el aumento de peso, por la presión que ejerce al momento de generar tantos partos, el anillo se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Y por ahí pueden surgir estas hernias. Entonces, las hernias crurales son mucho más frecuentes en mujeres y estos son sus factores de riesgo. Listo. Ahora las hernias umbilicales. Las hernias umbilicales son las que salen a nivel del ombliguito y les diré que lo que sale en esta zona no es tanto intestino, ¿no? Como la mayoría de hernias que estamos viendo, sino que acá lo que sale es una estructura que se llama epiplom. Generalmente sale esto, el epiplom. ¿Ya? Las hernias epigástricas son las que salen a nivel epigástrico y se dice que estas son hernias falsas. ¿Por qué? Ya, a ver, imaginemos que este es nuestro abdomen, nuestro ombliguito, ya digamos que este es el peritoneo, este es nuestro intestino, ¿no es cierto? Aquí están las otras capas, ¿no? Pero ya, este es el intestino y su peritoneo. Entonces, generalmente lo que sale en una hernia es el propio intestino, ¿no? El propio intestino con su peritoneo, con todo. Pero en este caso de las hernias epigástricas, lo que va a salir no es eso, sino que lo que sale, imaginemos que esta es la grasita que tiene el peritoneo, entonces lo que sale es la propia grasa del peritoneo, no sale la víscera, sino sale la grasa. Es por eso que se dice que son hernias falsas, por lo que sale la grasa. ¿Ya? Y bueno, ya para terminar con esta parte de hernias, tenemos la hernia de Littré, que es una hernia que su contenido es el divertículo de Meckel. Recordemos que el divertículo de Meckel es un remanente, ¿no? Que en sí tenía que irse, y es un remanente del conducto onfalo-mesentérico.
Entonces eso, ¿no? Es lo que va a abordar la hernia y cuando tiene de contenido el divertículo de Meckel se le llama la hernia de Littré. Y para terminar tenemos la hernia de Spiegel. Entonces la hernia de Spiegel son hernias que salen en el borde lateral, acá en el borde lateral de los músculos rectos abdominales. Y eso es porque es una zona de debilidad. ¿Pero por qué es una zona de debilidad? Vamos a entenderlo acá. Listo. Estamos frente a un abdomen y estamos viendo sus músculos. Entonces, ¿cuáles son los músculos del abdomen? En primer lugar, estos. Estos son los rectos abdominales, ¿ya? Los rectos abdominales. Segundo, tenemos este que es el oblicuo mayor, que lo vamos a diferenciar porque si ven sus fibras son de esta manera oblicua, pero es como si tú estarías metiendo las manos a los bolsillos, ¿no? A ver, traten de meter, entonces es esa dirección, es el oblicuo mayor. Digamos que disecamos esta parte y lo subimos para arriba y nos encontraríamos con el oblicuo menor, que sus fibras van en la dirección opuesta. Y si lo disecamos tenemos al músculo transverso. ¿Listo? Cada uno tiene su propia aponeurosis, ¿verdad? Bien, entonces ya sabemos cómo es la distribución de los músculos. Veámoslo en esta parte. Allá, antes de entrar a esta parte, vamos a dividir la parte del ombliguito, la parte de encima y la parte de abajo. Entonces la parte de encima corresponde a esta imagen y la parte de abajo corresponde a esta imagen. Listo, listo, listo. Ya. Entonces, ubiquémonos. Estos serían los rectos abdominales, ¿no? Los que ya hemos visto, los de esta zona. Este sería el oblicuo mayor, que es este, el oblicuo menor y el transverso. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que estos tres músculos se juntan, me dan una aponeurosis en común y que esta aponeurosis rodea, ¿no? A los rectos abdominales, la rodea, es decir, la vuelve mucho más fuerte. ¿Y esto qué se llamaría? Se llama el estuche de los rectos, es decir, vuelve esa zona mucho más fuerte. Y si es más fuerte, significa que las hernias por ese nivel casi no se van a dar, ¿no? A nivel encima del ombligo casi no se dan. Pero ¿qué pasa debajo del ombligo? Igual tenemos los rectos abdominales, tenemos igual el oblicuo mayor, el oblicuo menor, el transverso. Igual sus aponeurosis se juntan. Pero ¿qué estamos viendo? Que debajo de los rectos abdominales ya no forman un estuche de los rectos como si lo formaban por encima. No forman debajo. Entonces, esta sí es una zona de debilidad. En esta zona lateral son zonas de debilidad. Y es ahí donde protruyen estas hernias, ¿no? Que son las hernias de Spiegel. En la parte lateral, en el borde lateral de los rectos abdominales, porque no se ha formado el estuche de los rectos. ¿Listo? Entonces, eso serían las hernias de Spiegel. Bueno chicos, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Si les ha gustado, denle un like para que siga haciendo más contenido. Y nada, eso es todo. Gracias. Adiós.